Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 10 de marzo y vamos a contarles muchas cosas. En este recorrido por la actualidad tenemos nuestras entrevistas. Hoy ha habido Consejo de Gobierno Vasco, no ha habido rueda de prensa posterior, ha habido dos temas, pero bueno, no ha habido declaraciones. Sí ha habido Consejo de Ministros y Ministras, que luego les contaremos los temas más destacados y también, por supuesto, bueno, pues la actualidad del día a día y nuestras entrevistas y también nuestra sección Agurfakes, así que nada, hoy tenemos un programa muy completito para que ustedes se olviden que todavía es martes, que claro que sí, pero que el martes también es un bonito día, claro que sí. Vamos, con una información de hoy mismo, de la jornada. La Policía Municipal de Bilbao ha localizado a un hombre con numerosos antecedentes sobre el que pesaba una orden de expulsión. El varón, que contaba con numerosos antecedentes por delitos violentos y contra la libertad sexual, que ha quedado bajo custodia de la Brigada Provincial de Extranjería. Como decimos, agentes de la Policía Municipal de Bilbao, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, identificaron ya el fin de semana, este pasado domingo, a un varón de 44 años sobre el que pesaba una orden de expulsión del Estado español. El individuo fue detectado en las inmediaciones de la Plaza de Indautxu por agentes de la Inspección de Criminalística de la Policía Municipal de la capital vizcaína, quienes lo reconocieron durante el servicio y comprobaron que tenía vigente una orden de expulsión. Además, los efectivos policiales tenían conocimiento de que el varón contaba con numerosos antecedentes por delitos violentos y contra la libertad sexual, por lo que una vez localizado procedieron a su aseguramiento y fue trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, dependencias que están situadas en la calle Gordóniz. Allí quedó bajo custodia de la Brigada Provincial de Extranjería, que se encargará de tramitar las actuaciones necesarias para la ejecución de la orden de expulsión vigente. Como decíamos, Consejo de Ministros y Ministras, varios temas importantes y con el conflicto, la guerra, la situación complicada en Oriente Medio como protagonista. Antes de escuchar, que luego escucharemos al ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, habla también de la repatriación, ¿no? La llegada de ciudadanos y ciudadanas que están en diferentes lugares, ¿no? Y que quieren regresar al Estado español. Luego lo escucharemos, además de también, ¿no? Ese conflicto abierto también en Líbano. Pero vamos a escuchar a la ministra de Transición Ecológica, la ministra Sara Gessen, que es un paso importante que tiene que ver también con el tema de guerras o conflictos, porque se habla de independencia ecológica y energética. Y es que el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado el refuerzo de la autonomía estratégica mediante el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales y el Programa Nacional de Exploración Minera. Según la propia ministra Gessen, la dependencia energética basada en combustibles fósiles es una clara vulnerabilidad. Y es que, claro, estos conflictos, estas guerras que están a miles de kilómetros de nuestro territorio, pero que nos afectan a nuestros bolsillos por el tema de la dependencia energética, hay que ir dando pasos. Y hablamos de un plan en concreto, ¿no? Que es esa exploración minera, ¿no? Y también hablando de esos combustibles que data de hace, que antes de incluso de la democracia. La ministra, también ha querido, aprovechando también la tesitura, la presentación, ¿no? De estas dos acciones importantes, mandar un mensaje de tranquilidad, porque hay mucho nerviosismo e inquietud. Un mensaje de tranquilidad, afirmando que la situación actual, a día de hoy dista de la situación que vivimos, de esa auténtica crisis cuando se inició la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Habla de que estamos mejor situados también incluso que otros países, así que también ese mensaje importante y tranquilizador. Hemos aprobado dos herramientas, dos actuaciones que son fundamentales. El primer plan de acción para la gestión sostenible de materias minerales, Horizonte 2030, y también el Programa Nacional de Exploración Minera, que forma parte, con lo cual aprobamos el plan de acción y una de sus medidas más importantes. En este caso hablamos de dos medidas que refuerzan la autonomía estratégica en un momento clave, en un momento de muchísimas tensiones geopolíticas. Seguimos impulsando una agenda que es claramente una agenda de competitividad y una agenda de sostenibilidad. De hecho, hoy también queremos poner de manifiesto que la agenda verde es una agenda económica, es una agenda de seguridad y es una agenda de prosperidad de primer orden a nivel europeo y no podemos fallar. De hecho, la dependencia energética basada en combustibles fósiles es
una clara vulnerabilidad. La guerra de Ucrania lo vivimos, esa dependencia se convierte en un arma de guerra, en un arma económica, y hoy vemos que también la principal consecuencia de esa guerra es la escalada, de esa escalada del conflicto en Oriente Medio, han sido impactos en los mercados energéticos, en los precios del crudo, en los precios del gas y altas volatilidades. Pero me gustaría, como ha indicado la ministra portavoz, dar un mensaje de tranquilidad. Primero, la situación actual dista de la situación que vivimos durante la guerra de Ucrania. Nuestra exposición directa al suministro que llega a través del estrecho de Hormuz, hablamos de cantidades inferiores al 2% en materia de gas y del 5% en petróleo. Estamos dando seguimiento constante, estamos monitorizando la situación de los mercados, pero además estamos teniendo numerosas reuniones con nuestros colegas europeos y también a través de la Agencia Internacional de la Energía. La situación actual es conocida. El barril Brent está del entorno de los $90, un crecimiento del 28% respecto a la época preconflicto, y si hablamos de gas entre el 49 y 56 euros megavatio hora, eso es un incremento aproximadamente del 80%. Otro mensaje que queremos trasladar desde el Gobierno es que estamos preparados para actuar. Lo hemos demostrado ante situaciones tan complejas como la pandemia, también durante la guerra de Ucrania. Estamos preparados y, en este caso, como bien decía la ministra portavoz, actuando con un plan de respuesta que sea integral, que tenga medidas coyunturales, pero también medidas que sean estratégicas. Unas medidas estratégicas que llevamos implementando desde el año 2019 y que han demostrado que nuestro país queda menos expuesto a esas altas volatilidades que llegan de la mano de los combustibles fósiles. Por lo tanto, medidas que protejan al conjunto de la sociedad, a la economía, especialmente a los más vulnerables. Hoy afirmamos que esa transición energética, esa apuesta por la reducción de la exposición y esa apuesta por la autonomía, por la energía renovable, nos hace más resilientes, nos hace más competitivos y además ha aumentado notablemente las oportunidades en hogares, en tejido productivo, en reindustrialización de país. Precios de la electricidad que nos hacen estar menos expuestos que otros países, lo hemos visto estos pasados días, de la Unión Europea, y es un camino en el cual no podemos dar ni un paso atrás, tenemos que seguir con paso firme y también seguir aumentando la electrificación, un vector en el que tenemos muchas medidas puestas y que vamos a seguir incentivando. España, además, hemos demostrado que tenemos abundante recurso, tenemos talento, tejido productivo industrial y, desde luego, un Gobierno que apuesta por algo que nos protege y que nos da bienestar, que es esa transición ecológica y transición energética. El primer plan de acción, como decía, para la gestión sostenible de materias primas minerales, Horizonte 2030, que tiene una base muy sólida, la hoja de ruta que fue aprobada en el año 2022 también por este Gobierno, un trabajo que ha tenido una amplia participación, intenso, y participación también pública, donde hemos recibido alrededor de 300 respuestas distintas, muchas de ellas procedentes de la ciudadanía. Además, tenemos un grupo de trabajo que seguirá en marcha después de la aprobación de este plan de acción, donde formamos parte ministerios, comunidades autónomas, Federación de Municipios y Provincias, expertos de reconocido prestigio del mundo sindical, ambiental, empresarial y, por supuesto, también del mundo académico y profesionales del mundo de la minería. El plan está alineado además con el reglamento que fue aprobado, el reglamento de materias primas críticas, que, como sabrán, fue aprobado en el año 2024 y publicado el año pasado, el año 2025. Es un plan donde se identifican claramente cuáles son las necesidades de estas materias primas en la doble transición que se está llevando a cabo, la transición energética, sobre todo, y la transición digital, necesidades que se van a multiplicar en las próximas décadas, y un ejemplo muy claro es el caso del litio. Según la Agencia Internacional de la Energía, esas necesidades de aquí al año 2040 se van a multiplicar por 5, especialmente por las baterías, por ejemplo, o la movilidad eléctrica. La visión de este plan es una visión 360 grados. Queremos identificar cuáles son las necesidades reales en nuestro país de materias primas, hasta dónde podemos aprovechar los recursos que ya tenemos con circularidad, cómo también reforzamos la diligencia debida cuando hablamos de productos de terceros países en materia de seguridad laboral, sostenibilidad ambiental y, por
por supuesto, la apuesta por la formación, por mejorar el conocimiento de los recursos que tenemos disponibles en nuestro país o, por ejemplo, también tener en cuenta la necesidad de restaurar las minas después de su explotación. 4 ejes principales: la autonomía estratégica, el primero y fundamental, la circularidad, la gestión sostenible y también el fomento del tejido productivo e industrial asociado a este desarrollo. Un plan en el que estimamos movilizar 414 millones de euros, 34 actuaciones. De las 34 identificamos 8 actuaciones que son las más prioritarias, las que empezamos a lanzar desde ya. Una de ellas, como digo, hoy mismo el Consejo de Ministros la hemos aprobado, ese Programa Nacional de Exploración Minera, a la que me voy a referir con algo más de detalle. 8 actuaciones que se imbrican también en 4 bloques. El primero, y siempre importante, este Gobierno trabajamos de esta manera, con regulación, con horizontes claros, con certidumbre, y en este caso vamos a proceder a la revisión y actualización de la normativa para la adaptación de los planes de restauración con necesidades sociales y ambientales en materia de minería, marco normativa también en materia de seguridad y salud. Son marcos de hace muchísimos años que necesitan ser actualizados. Tenemos un segundo bloque que son medidas más relacionadas con sectores o medidas sectoriales, en el que una de las principales actuaciones va a ser el análisis de la autonomía estratégica de materias primas minerales en España. Como decía, ¿qué necesitamos en nuestra industria, en nuestra cadena de valor y cuáles son las capacidades de cobertura con los recursos que tenemos en nuestro país? También el aprovechamiento de los residuos de la industria extractiva, es decir, todos esos residuos que pueden contener materias fundamentales y actualmente no se están utilizando y, por lo tanto, entendemos que tenemos que maximizar su aprovechamiento. También en escombreras o, por ejemplo, en balsas, y esa apuesta por la circularidad, donde equipos eléctricos y electrónicos en muchos de los casos salen de nuestras fronteras a terceros países para recuperar esas materias primas críticas, y nosotros entendemos que es importante activar estas actuaciones. Concienciación también es otra de las actuaciones sobre cuál es la importancia de las materias primas, que están prácticamente en todo lo que podemos ver aquí, en las cámaras, en los teléfonos, en los micrófonos, en las pantallas, en tantas cosas de nuestra vida, pero es importante que lo pongamos en valor, cómo apostar por la sostenibilidad, por el fomento de buenas prácticas, y también actuamos de forma transversal con otro tipo de instrumentos, como analizar los mercados internacionales, tanto de importación como de exportación, cuáles son nuestras vulnerabilidades en estos mercados, los proveedores, los mercados alternativos, o algo tan importante también como un plan para hacer frente a posibles riesgos, ¿no?, cuando este suministro no pueda llegar a nuestro país. Y finalmente, algo que siempre está presente en todas las medidas y planes de actuación de nuestro Ministerio: la investigación, el desarrollo y la innovación. Creamos una plataforma temática interdisciplinar liderada por el CSIC, con todos los equipos alrededor de esta agenda que existen en distintas zonas y territorios, en colaboración también con el sector industrial, con la Administración, con las distintas instituciones. Un plan que me gustaría destacar que no parte de cero. España tiene un sector de materias primas con una gran trayectoria histórica, tanto en productos de cantera como en minerales industriales. Son actividades diversas que afloran en distintas comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, en Castilla y León, en Cataluña, en Galicia, en Aragón, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Comunidad Valenciana. Y además tenemos liderazgo europeo en algunas de esas materias primas, por ejemplo, el estroncio. Prácticamente el 100% del estroncio que necesita la Unión Europea viene de España. Sepiolita, espatoflúor, cobre, magnesita, potasio, wolframio, aunque ahora se le llama tungsteno, pero es el wolframio de toda la vida. Además, en Europa, me gustaría poner en valor que después de la aprobación de ese reglamento de materias primas críticas, lo que hizo es abrir ventanas para definir proyectos estratégicos. Bien, pues la primera ventana que lanzó el año pasado, España tuvo 7 proyectos y yo creo que es un número muy importante, y estos 7 proyectos tienen un sello tan importante como el reciclaje de cobre, platino y níquel, o proyectos de extracción y procesado de wolframio, de cobre, de níquel y de litio.
sitio. Ha habido una segunda ventana que cerró hace escasos días, el 15 de enero, y estoy convencida que también España tiene gran capacidad de también tener nuevos proyectos que sean estratégicos y determinados así por la Unión Europea. En todo caso, la segunda parte que decía de lo que hemos aprobado, que también es muy estratégico, es el Programa Nacional de Exploración Minera, Horizonte también 2030, es la capacidad de conocer con mayor detalle dónde estamos, cuál es el potencial de nuestro país, qué recursos tenemos, qué minerales críticos fundamentales y estratégicos. En este caso sí me gustaría destacar que el programa que tenemos actualmente vigente es anterior a la democracia, es decir, que es la primera vez que se hace un programa de análisis. Pues sí, como afirma la ministra de Transición Ecológica, Sara Gessen, no es que lo diga yo, tenemos al otro lado para, bueno, ir calentando motores, porque BBK Mendimartxak avanza con fuerza. Portugalete va a ser el nuevo punto de encuentro, la nueva ruta este mismo fin de semana, este domingo, 15 de marzo. Tienen hasta el jueves para apuntarse, y es que, bueno, pues un calendario, como decimos, para disfrutar de la naturaleza, del aire libre, en buena compañía, con rutas, como decimos, muy accesibles, disfrutar también del patrimonio no solamente natural, sino también cultural, de nuestro territorio en diferentes puntos. Pero como decimos, en esta ocasión, segunda marcha con BBK, toca el municipio jarrillero. Para contarnos todos los detalles tenemos al otro lado a Ainhoa Elorte, y ella es responsable del área de medio ambiente de la Fundación BBK. Ainhoa, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Ainhoa, vamos, a buen ritmo, a buen ritmo el calendario BBK Mendimartxak, que, bueno, pues avanza después de ese pistoletazo de salida. Espérate, que tengo aquí la chuleta, Ainhoa, fue el 8 de febrero en Berriz. En Berriz, es verdad. Bueno, toca Portu, margen izquierda, también, bueno, por supuesto, Notxan, Oceano, Uriortuella, Baracaldo, Guecho, margen derecha. Bueno, Ainhoa, un buen comienzo y seguimos a buen ritmo, ¿no? Eso es, comenzamos, como bien has dicho, el 8 de febrero en Berriz, y bueno, ya vamos, nos pasamos a Portugalete este domingo. Tenemos la opción de podernos inscribir hasta el día 12. Y bueno, o sea, os esperamos a todos en Portugalete el domingo a las 9 de la mañana, lo que es en el mercado de Portugalete. Ainhoa, ¿cómo surge un poquito esta iniciativa? BBK Mendimartxak, que estas rutas, como decimos, accesibles para todos los públicos. Ahora comentaremos un poquito los detalles, ¿no? Porque se trata de poner en valor, ¿no?, la importancia, ¿no?, de la actividad física, el ejercicio físico, pero también conocer un poquito más nuestro entorno, ¿no?, el natural, pero el cultural también, incluso, pues bueno, pues oye, quizá conocer incluso gente, ¿no?, porque nos vamos a juntar unos cuantos, en este caso en Portugalete, el domingo. Pero ¿con qué objetivos? Porque no es la primera vez, ¿o sí, Ainhoa, de esta iniciativa? Ya es la quinta edición de Mendimartxak que organiza BBK. Y bueno, el objetivo es sobre todo despertar ese interés, ¿no?, por el patrimonio natural y cultural, y también lo que queremos es también atraer a otro tipo de público, ¿no? O sea, bueno, sí que sabemos que el que es mendizale es mendizale, pero hay muchísima gente, pues bueno, por ejemplo yo, que no somos tan mendizales, pero bueno, son unas rutas pues muy accesibles y muy pensadas pues para familias, para gente que no está muy acostumbrada a hacer unos recorridos largos o con mucha pendiente. Entonces, bueno, la intención es atraer y, bueno, para sobre todo ver esa conciencia, ¿no? O sea, concienciar y sensibilizar también, o sea, por nuestro entorno, nuestra naturaleza. Y bueno, este domingo, o sea, tenemos otra oportunidad más. Se han diseñado 7 rutas. El domingo damos paso a la segunda ruta, y bueno, otro de los objetivos es, como bien has dicho, también ese momento de socializar y también pues conocer gente, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí, en este caso, porque claro, hay, ojalá, oye, podrán apuntarse, estamos hablando que todavía hay tiempo hasta el jueves, hasta este jueves, Ainhoa, pero sí que tiene que haber un límite, dicho, de plazas de inscripciones, para precisamente que todo sea más seguro, se respete también el entorno y demás, ¿no? ¿Cuántas plazas hay más o menos? Eso es, o sea, hay un límite de participación de entre 450 y 500 personas,
que tenemos que tener en cuenta que son entornos naturales y otro de los puntos importantes es, bueno, pues esa conciencia, ¿no? O sea, concienciar y sensibilizar, y tenemos que tener en cuenta, pues bueno, que no es viable que hagamos rutas o organicemos rutas para 1000 personas, que es inviable. Entonces, bueno, hay un tope que nos marca la Diputación Foral de Vizcaya y, bueno, en este caso todavía hay margen, o sea, la gente todavía se puede apuntar, pero tenemos ese límite de 450, 500 personas como mucho. Ainhoa, en las diferentes, acabamos de iniciar, esta es la segunda marcha, pero colaboráis, ¿no? Y en las siguientes también será así, en este caso también en Portu, con algunos de los clubes, ¿no? de la zona, del municipio. Eso es, o sea, nosotros colaboramos con la Federación Vizcaína de Montaña y luego toda la logística de las rutas lo llevan diferentes clubes. En este caso, pues bueno, ahora en Portugalete este domingo recae en el club de Ganerans. Y bueno, en Berriz tuvimos la ayuda del club Amaraune. O sea, bueno, a medida que vamos cambiando de municipio y de rutas, hay diferentes clubes que, bueno, voluntariamente organizan junto a BBK y la Federación Vizcaína de Montaña esas rutas circulares. Fíjate, hablamos de rutas seguras, guiadas, adaptadas a los diferentes niveles, Ainhoa, y tal ¿no? La importancia de hablar de accesibilidad y de inclusión, que incluso, nosotros también conocemos y mandamos un besito al grupo, al Club Ibilki, porque una también de las marchas va a ser también, ¿no? Organizado, vais a colaborar con ellos, personas que trabajan con personas con discapacidad. Eso es, o sea, la ruta, la que se va a celebrar el 8 de noviembre en Guecho, la organiza íntegramente Ibilki, pues bueno, sobre todo para esa integración de personas con discapacidad. Pero sí que tengo que comentar que no es la única ruta, o sea, las 7 rutas son totalmente accesibles gracias también a la asociación Gaude, que bueno, puede tener cabida todo el mundo en estas 7 marchas. Fíjate, Ainhoa, gracias, ¿no? a este programa, ¿no? A este proyecto, a esta iniciativa. Hay gente, ¿no? Que me imagino que os comentará, ¿no? Cuando hay ese quizá feedback, ¿no? Como comenta, ¿no? Oye, pues el año pasado yo también estuve, ¿no? En el proyecto de BBK, de la Fundación BBK, que quizá nunca, bueno, pues o pocas veces habrían pensado hacer una ruta, o por, no sé, por pereza, o porque no tienen un grupo, por no ir solos o solas. En este caso estáis ayudando a mucha gente, oye, a que, bueno, que no van a estar solas, que si no tienen compis o no tienen grupo, cuadrilla, que pueden acercarse, que seguro que van a estar acompañados, me refiero. Sí, porque al final son rutas organizadas, ¿no? Porque al final, bueno, si tú no tienes o no estás acostumbrada a ir al monte, pues igual estás totalmente perdida, no sabes por dónde empezar, a dónde ir. Y bueno, esto lo que te facilita es que son rutas organizadas, tienes ese periodo de inscripción, además, bueno, por un precio simbólico, o sea, 2 euros para los federados y 3 euros para los no federados. Bueno, te ponen un punto de encuentro, que en este caso es lo que es la plaza, es el mercado de Portugalete, y bueno, está toda la marcha organizada, marcada y guiada, y que otra vez, o sea, se termina, finaliza la ruta en el mismo punto de donde se ha salido. Es circular, ¿no? Entonces, eso, son marchas circulares. En este caso, la del domingo es una marcha de 14,5 kilómetros. Bueno, tiene, o sea, no es una marcha complicada para nada y, bueno, tiene un desnivel de, o sea, máximo de 440 metros. Bueno, o sea que, Ainhoa, nos podemos animar, ¿eh? Nos podemos animar a hacer esa marcha, luego regreso también para disfrutar de Portu y mientras tanto, pues oye, vamos viendo también, ¿no? El paisaje natural, el patrimonio natural, pero también cultural, porque me imagino que al ser guiada, pues bueno, pues puede surgir alguna pregunta, podemos ir viendo, ¿no? Un poquito también nuestro entorno. Sí, o sea, al final de eso se trata, ¿no? O sea, de poder hacer la marcha, poder hablar, poder comentar. Y luego también, sobre todo, crear ese respeto hacia la naturaleza,
y bueno, esos criterios de sostenibilidad que queremos transmitir pues, bueno, a todos los participantes. Ainhoa, sale eso de Portugalete, es circular, pero ¿por qué puntos más? Son 14 kilómetros, que está muy bien, si se puede hacer. ¿Por qué otros puntos? ¿Por dónde va a discurrir más o menos? Bueno, tendremos también la oportunidad de conocer y ver o disfrutar de Serantes. Eso es, o sea, es otro de los puntos, bueno, que ahí está el punto de desnivel, ¿no? Pero bueno, se ha hecho para que la gente que no está muy acostumbrada, pues bueno, que también pueda, o sea, que no se ahogue en el intento. O sea, que de Porto nos vamos al vecino municipio de Santurtzi, ¿no? Sí. Serantes, y luego me imagino ya de bajada de vuelta a Porto. Eso es. Muy bien. ¿Hay ñam-ñam, avituallamiento? Porque, hombre, a ver, que 14 por supuesto, kilómetros... ¿no? O sea, yo creo que es otro de los puntos muy importantes, ¿no? O sea, al finalizar, o sea, gracias a los clubs y a la Federación Vizcaína de Montaña, pues bueno, tendremos ahí una maiketako esperándonos, pues bueno, para compensar sobre todo ese esfuerzo que hemos hecho durante la marcha. Oye, por vuestra experiencia, Ainhoa, ¿qué se apunta más gente? ¿Familias, grupos, parejas? No sé, si tenéis un poquito... Porque claro, como decimos, todavía no se han cerrado las inscripciones, pero no sé, por el resto de ediciones del programa se suele apuntar, me imagino, también eso, muchas familias con chiquis, me imagino. Bueno, se apuntan familias, pero sobre todo tengo que decir que los más animados son, o sea, personas, pues bueno, mayores de 60 años. O sea, a mí sí que me sorprendió, está claro que son los más animados en todo. Y o sea, desde BBK pues llamamos ya a gente pues más joven, o pues porque hay mucha gente que, bueno, que está, lo que hemos dicho, ¿no? Súper acostumbrada y va pues a otro tipo de marchas, otro tipo de iniciativas. Pero bueno, hay un colectivo de entre, bueno, 30 a 50 años que también, pues bueno, que no están muy acostumbrados, ¿no? Entonces hacemos ese llamamiento a esa gente, también a familias, o sea, bueno, es verdad que igual no pueden ir niños y niñas de 3, 4 años, pero yo creo que a partir de 5 y 6 sin ningún problema. Oye, ¿pueden ir mascotas, Ainhoa? También, o sea... Muy bien, claro, porque ellas también se merecen estar en forma. Yo que tengo a la mía que es bastante montañera, podemos ir con nuestras mascotas, ¿no? Eso, sin ningún problema. Ainhoa, además para los animados que completen 3 marchas del programa BBK de este año 2026, pues van a tener un regalito, ¿no? Eso es, o sea, de las 7 marchas, los que hagan 3 o más de 3 marchas, al final del año tendrán su obsequio. Oye, pues todavía, bueno, este domingo Portu, luego el 19 de abril Otxandio, 24 de mayo Cianuri, Ortuella el 13 de septiembre, aquí en Baracaldo, muy cerquita. Oye, pues a ver si pasa por aquí la marcha, por los estudios de el Tele7. 4 de octubre, 4 de y octubre. finalizamos con esa marcha que hemos comentado, organizada también por Ibilki, el 8 de noviembre en Guecho. Pues Ainhoa, volveremos a hablar sin duda para seguir apostando por el cuidado de nuestro entorno, por la naturaleza, por la actividad física fundamental, salir de casa, movernos, cultivar cuerpo, o nos pues viene todavía bien para poco. Estamos todos a tiempo hasta el día 12 para inscribirnos y bueno, y vernos el domingo. Oye, ¿qué tienen que hacer para inscribirse, Ainhoa? Que casi se nos olvida, ¿qué tienen que hacer? Eso es, se tienen que inscribir a través de la página web de la Federación, o sea, en la página de la Federación Vizcaína de Montaña. Vale, ahí pues saldrá, ¿no?, una pestañita, la BBK Marcha, que ya es fácil. BBK Mendi Marchak, clicar y rellenar. Pues que se llegue, bueno, seguramente que sí, a esos 450, 500 participantes. Los que no han llegado a tiempo, pues les esperamos el 19 de abril en Otxandio. También es verdad. Ainhoa, un muso enorme, eskerrik asko, feliz tarde. Eskerrik asko zuei, mila esker. Un besín, agur. Agur. Bueno, y seguimos escuchando más asuntos del Consejo de Ministros y Ministras. En este caso, Elma Saiz, ministra portavoz, ha anunciado la celebración del primer foro contra el odio que se va a celebrar mañana, miércoles 11 de marzo, presidido por el presidente Pedro Sánchez, y que pone sobre la mesa reflexiones sobre la propagación de los discursos de odio en nuestra sociedad, tanto bueno, pues a través de diferentes canales como los canales digitales, esas pantallas, esas violencias digitales. El primer
Foro contra el Odio, que, como saben, celebraremos mañana, miércoles 11 de marzo, y que inaugurará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hemos organizado este foro para reflexionar sobre la propagación del discurso de odio y la polarización en nuestra sociedad, tanto a nivel social como digital, y poner el foco en sus consecuencias. Esta violencia digital muchas veces traspasa las pantallas y tiene como objetivo a las mujeres, a los niños y niñas y adolescentes en edades más vulnerables o a las personas migrantes. El Gobierno es muy consciente de que los peligros que entraña este fenómeno y no está de brazos cruzados. Desde el Ministerio que dirijo también trabajamos a diario, como saben, para monitorizar, reportar y actuar contra el discurso de odio en redes sociales hacia las personas migrantes a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el OBERACSE. Gracias al grupo de trabajo que creamos en verano con los representantes de las principales redes sociales, hemos llegado a las cifras más altas de retirada de mensajes de contenido racista y xenófobo desde que los monitorizamos, un 62% en diciembre. Pero no es suficiente. Debemos seguir insistiendo y dando pasos hacia adelante. Por eso este foro reunirá a expertos, a representantes gubernamentales desde la Comisión Europea, Naciones Unidas, el propio Consejo Europeo, también a las principales plataformas digitales y a miembros de la sociedad civil. Queremos, en definitiva, que este encuentro siente las bases para una estrategia común, también una estrategia ambiciosa que defienda un espacio público, digital y presencial donde el respeto y la convivencia sean la norma. Bueno, y escuchamos ahora al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Bueno, pues advierte de que la guerra de Irán en Oriente Medio se suma ahora a la guerra en Líbano, donde Israel amenaza muy peligrosamente con una invasión que sería, según él, un tremendo error. El Estado español, como afirma Álvarez, quiere un Líbano soberano, libre de grupos armados y de ataques exteriores, un Líbano en paz. También ha anunciado el cierre temporal y evacuación total de la embajada española en Teherán, y también habla de la evacuación de los españoles, ciudadanos españoles, españolas que quieran regresar y alejarse de la guerra en Oriente Medio. La fluidez del tráfico marítimo internacional por el estrecho de Hormuz resulta esencial para el abastecimiento de los mercados energéticos globales. Por el estrecho fluye el 20% del petróleo y una quinta parte del gas natural licuado mundial, y ello ha conllevado en solo unos días a un aumento muy significativo de los precios del petróleo y del gas. Y a todo ello se suma ahora la extensión de la guerra al Líbano, con 500 muertos ya, donde Israel amenaza muy peligrosamente con una invasión terrestre que sería un tremendo error. La soberanía y la integridad territorial del Líbano tienen que preservarse. He hablado con mi homólogo libanés para trasladarle el apoyo de España a la soberanía y a la integridad territorial del Líbano. Lo que España quiere es un Líbano soberano, libre de grupos armados y de ataques exteriores y en paz. La cifra de desplazados internos en estos momentos en el país alcanza ya las 517.000 personas. Estamos hablando de casi el 10% de la población de Líbano, y de ellos solo 112.000 han podido ser acogidas en los 514 refugios a lo largo del país, y la mayoría de ellos están en estos momentos con sus capacidades desbordadas y con todos los problemas que eso conlleva: hacinamiento, aparición de enfermedades, falta de agua y saneamiento, escasez de productos de alimentación y de higiene. Ante ello, las autoridades libanesas han hecho llamamientos a la comunidad internacional para que llegue a asistencia humanitaria de primera necesidad, mantas, raciones de alimentos, material sanitario, al que, por supuesto, España ha respondido. Muchos de los desplazados, además, son ya de por sí refugiados sirios, refugiados palestinos, que ya habían sufrido desplazamientos forzosos anteriormente desde sus países. Y este episodio agrava un contexto de crisis en un país que es clave para la estabilidad en Oriente Medio y en el Mediterráneo, que sufre todavía las consecuencias de la anterior ofensiva militar israelí de octubre de 2024 y que pasa por una profunda crisis económica desde 2019. Y con anterioridad a la crisis actual, la situación humanitaria subyacente era ya crítica,
siendo el Líbano el país con más refugiados per cápita del mundo y viviendo la mayoría de ellos por debajo del umbral de la pobreza extrema. Y por eso les anuncio que la respuesta humanitaria de España se materializa con un paquete de ayuda de 9 millones de euros. Un paquete inicial inmediato de ayuda humanitaria de emergencia de 2,4 millones de euros, que se va a centrar en la atención a la población desplazada, en asistencia humanitaria con alimentos, con agua y saneamiento y con asistencia sanitaria de primera necesidad. Va a seguir un plan de intervenciones adicionales en función de las necesidades, con envío de medicamentos, de material de refugio y de alimentos, y también vamos a canalizar una parte de la ayuda a través de las ONGs españolas presentes sobre el terreno. El deterioro de la situación también nos ha llevado a tomar la decisión de cerrar temporalmente y evacuar de manera total nuestra embajada en Teherán por no reunirse las mínimas condiciones de seguridad para que pudiera seguir operando sobre el terreno. Y quiero reiterar mi agradecimiento y mi reconocimiento a la extraordinaria labor que ha realizado todo el personal de la embajada en Teherán, empezando por su embajador, en condiciones enormemente difíciles y para realizar una evacuación con éxito en circunstancias muy complejas. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores seguimos trabajando por la seguridad de todos los españoles que se encuentran en la región. Como saben, al inicio del conflicto eran 31.000 españoles y les informo que hemos evacuado ya, con cifras de ayer, a 5.685 españoles de la región, y con las llegadas de hoy, hay en estos momentos volando hacia España 3 vuelos desde Emiratos y 2 desde Qatar con algo más de 300 españoles. En el día de hoy alcanzaremos la cifra de 6.000 españoles repatriados y evacuados ya desde Oriente Medio, y estamos prestando una atención especial a los casos especialmente vulnerables. También les informo que siguen abiertas todas las operaciones de evacuación de compatriotas por todas las vías posibles, excepto la de Irán, que concluyó con éxito el pasado sábado. Nuestro objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee, y desde luego no vamos a dejar a ningún español atrás. Bueno, hoy en esta tarde de casi inicio de semana, aunque ya más cerquita del finde, en las tardes de Tele7 nos acompaña para presentar su nueva y potente novela Andrea Quiroga. Andrea, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Susana, muchas gracias. Bueno, Andrea, la G que es yo siempre pregunto, Andrea, porque los apellidos son los apellidos. ¿De dónde viene la G? De García. García. Que vale. Como es tan original y hay tan pocas, pues... Hombre, pero hay que reivindicar también, a Andrea García Quiroga, claro que sí, el nombre y apellidos completos. Andrea, nueva novela, Destinados al abismo, en este caso, de nuevo, ¿no?, con ese estilo tan potente y que, bueno, pues tantas satisfacciones te está dando, porque ya el año pasado, ¿no?, te lanzaste a la fantasía romántica oscura. Bueno, pues demostrando cómo en el caso de la fantasía, porque vemos que en la realidad no, los enemigos se atraen. Digo la realidad porque no los enemigos como que no os atraen mucho, pero en la fantasía sí, ¿no? Sí, sobre todo pues con ese tema de enemies to lovers que se lleva ahora tanto entre la juventud, ese pues ser enemigos y odiarse y tener esa necesidad de vengarte, y que al final pues el motivo de tu odio sea el motivo de tu amor también al final. Sí, porque siempre se dice, ¿no?, los polos opuestos se atraen, ¿no? Y cuanto más opuestos, pues casi mejor, lo oscuro, lo prohibido, ¿no? En el caso de los romances, pues siempre cuando decían, no, ese no te conviene, pues ¡bumba!, pues a por ello. Eso. Es el caso de, ¿no?, la protagonista de la novela, los protagonistas. Son de dos mundos tan diferentes que, bueno, a ver, tampoco quiero hacer spoiler, Andrea, a ver lo que podemos contar. Que él, es más, es el origen de la tragedia de ella, de la protagonista.
Sí, bueno, eso de hecho aparece en la sinopsis, por lo tanto mucho spoiler tampoco vamos a hacer, pero sí, él es el asesino de sus padres y desde entonces, pues, el monstruo que la persigue en sus pensamientos y el motivo por el que ella lucha y se entrena cada día. Es la venganza la que le mueve desde entonces. ¿Cómo se puede, fíjate, de la venganza, de querer vengar, ¿no?, la muerte de tus padres, ¿no?, y saber quién es el asesino, ¿no?, tenerlo claro, ¿cómo se puede pasar a esa atracción o esa, no sé, fíjate, es que son dos sentimientos muy sí. diferentes? Pasamos de enemigos a la atracción y luego al amor. Pues bueno, al final ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, aunque haya hechos que no justifican los medios. Él también ha tenido una vida, él ha tenido unas obligaciones que las vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela, y él no es tan monstruo como parece y ella tampoco es tan víctima como parece. A ver si podemos, bueno, tienes el libro ahí, a ver si podemos poner también, compis, la Por portada supuesto. del libro, que es súper chula. Oye, ¿quién ha hecho la portada, Andrea? Vero Navarro, un artista de los pies a la cabeza. Sí, porque la verdad es que es magnífica, hace justicia al interior, que también es maravilloso, por supuesto, es una pedazo de novela, pero la portada, oye, pues ya nos da una idea, nos invita a descubrir lo que nos va a hacer. Bueno, pues no, lo que nos va a hacer sentir esta novela, porque Andrea, se habla de venganza, se habla de amor, amor prohibido, sentimientos, familia, responsabilidades, es decir, porque ella también, bueno, nos representa un poco, entre comillas, a todos, que es la resistencia humana. Sí, en efecto, él pertenece a una raza que provienen de los seres celestiales, entonces tiene un poquito de magia, un poquito de luz. Ella es simplemente humana, entonces a partir del momento en el que ella pues se queda sola, su único objetivo es entrenar y hacerse más fuerte para poder acabar con esos seres que evidentemente pues tienen más fuerza, más rapidez, son más grandes. Entonces, bueno, su objetivo es ser incluso mejor que ellos para poder vencerlos y así no solo hacer venganza por su familia, sino también para conseguir un poquito de igualdad entre los humanos. Andrea, ¿cómo surge? Porque claro, tú empezaste, ¿no?, con también la novela romántica. ¿En qué momento das también el salto, ¿no?, este género, que es un género en sí mismo, ¿no? Es fantasía romántica, oscura, Y ¿no? hoy en día le llamamos romantasy, es como Romantasy, se le eso es. conoce más en el mundillo. Y bueno, pues yo empecé leyendo y escribiendo novela romántica, pero bueno, al final descubrí el romantasy pues por una chica que también creaba como yo contenido literario en redes. Empecé a leer y dije, ostras, si a mí también se me ocurren estas cosas. Entonces empecé a indagar, empecé a probar y al final pues salieron cositas como esta. Oye, claro, pero ahí de tu cabecita, ¿no? Esas historias, esos personajes, vas cogiendo un poquito, no sé, ideas de historias que has leído o, bueno, pues historias que nos gustaría vivir, pero siempre, como decimos, en la ficción, ¿eh? Que nadie queremos sufrir una tragedia, pero bueno, Exacto. y enamorarnos de un ser así de oscuro. ¿Cómo surge un poquito o cómo es el proceso creativo en tu caso? Bueno, en mi caso siempre intento hacer algo diferente a lo que está maximizado en este género. Entonces intenté crear un mundo de fantasía ligero, pero a la vez adictivo, con seres celestiales, con una oscuridad que proviene del infierno. Ahí lo dejo porque tampoco quiero contar demasiado. Entonces, bueno, yo siempre voy como de más a menos, ¿no? A la hora de empezar con una novela. Siempre empiezo detallando el mundo, los personajes, las criaturas que podemos encontrar, la magia, el poder, la religión, las costumbres, y luego ya voy creando los personajes, hasta las manías, las formas de andar, así de específica soy, y luego ya creo la trama. Pero en sí la idea de la novela siempre viene pues por un pensamiento fugaz, una imagen, y de ahí ya creo todo. Bueno, eres también creadora de contenido digital. Primero fue en redes de publicar los textos y luego ya el salto al papel, a la editorial. No, de hecho, yo empecé primero como lectora a Ajá. crear contenido digital porque me encantaba la comunidad literaria que se crea y para compartir opiniones y gustos con otras creadoras de contenido que se les llama bookstagrammers. Y empecé a escribir, siempre he escrito, como dice mi padre, hasta cuando discutía con mi madre escribía textos súper intensos y pasionales. Entonces, pues fue simplemente trasladarlo al papel y empezar a probar suerte. El año pasado autopubliqué y este año
he tenido la suerte de publicar con Planeta bajo el sello de Martínez Roca y con la colección de Match Stories, así que encantada. Hombre, menudo asalto, Andrea, bueno, de Sí, que está sí. muy bien, pero de autopublicar, ¿no? Con lo que todo eso conlleva de costes, y es muy complicado, bueno, que ya una gran editorial pues te publique tu novela, ¿no? Sí, la verdad es que cuando recibí ese email famoso del que todas hablamos de sí, queremos saber más, bueno, Wow. lloré, llamé a toda la familia, sí, sí, sí. Fue un sueño hecho realidad. Oye, los personajes, Ilvara y Sorren, no sé si te has encontrado, a ver, salvando las distancias, porque hablamos que ella, pues bueno, busca venganza, es una mujer también fría, letal, pues bueno, luego conoceremos más, pero también, pues imagínense, ¿no? Peligroso, oscuro, pero también tiene pues ese lado resistible. ¿Has conocido alguno así, en realidad? Parecido. Yo en mi vida real no, ojalá hubiera conocido a alguien irresistible con ese puntillo peligroso que luego en el fondo no sea tan malo y No, merezca la eso pena. es, que tenga solo un Todavía no. punto, ¿no? No, no, todavía no, pero oye, si hay voluntarios yo no tengo ningún problema, ¿eh? Oye, Andrea, esto daría bien para, no sé si es una peli, una saga, ¿no? Porque la manera también de contarlo es importante, ¿no? Que sea así como muy cinematográfico, que la gente al final no deje, ¿no? La novela, que la lea de principio a fin, y eso también, cuando hablamos de una novela envolvente, adictiva, nos recuerda mucho a que esto luego se podía llevar, ¿por qué no, no? A la gran pantalla. Hombre, sería otro sueño hecho realidad, vamos. Sería increíble poder hacer una película de esta novela. Oye, estamos abiertas a hacer también de Ilvana, pero de Sorren, a hacer el casting, tú y yo. Sí, 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 vamos, nos ponemos las dos sentadas mano a mano, currículums, sí, Oye, no, sí, no. Siempre, a ver, cada persona cuando leemos un libro, las autoras, quizás os imagináis cómo son los personajes, nosotros pues, nos imaginamos de otra manera, claro, está la libertad. Aunque nos hacéis las descripciones, luego nosotros dejamos volar la imaginación y cada uno, aunque nos dais, como decimos, ¿no? Esos datos, nos imaginamos de una manera. A Sorren, a ver, a modo de broma, pero como algún actor que ahora mismo te venga así a la mente, que se podría Bueno, es parecer. que para mí, por ejemplo, español, actor que para mí siempre va a ser un 10 y que yo eternamente voy a estar enamorada por muchos años que pasen, va a ser Hugo Silva. Entonces, haciéndole un Mira. par de retoquitos en el pelo, Ay, pues sí, sí, también. Yo creo que sí. Estaría muy bien. Ya la actriz nos da. Bueno, que no es broma, digo, la actriz nos da igual. Pero Hugo Silva, sí, me mola para Sorren. Y de actriz, venga, Andrea, hay que poner también. ¿A quién pondríamos? ¿A quién te imaginas? a Ana de Armas, por ejemplo. Ah, mira. Oye, pues has dado en el clavo. Yo creo que ya estamos tardando, ya hay que llamarles directamente, que hagan Bueno, hueco en las agendas. sí, 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 Porque, totalmente. hombre, sería una pareja, ¡buah! Vamos, pues eso, de cine y maravillosa para Destinados al Abismo. No sabemos si irán los dos al abismo, si habrá venganza o no, porque igual también es un juego para luego completar esa venganza, ¿no? Y eso se descubrirá al final. ¿Es un Eso. final conclusivo, Andrea? Es un final autoconclusivo que además sale mañana, que ya va a estar disponible en todas las librerías. Y además, para todos los interesados e interesadas, este viernes a las 7 tendremos la presentación, que estaré yo allí con el presentador Jon Azcueta en Pernet Librería, en Santuchu, que es mi barrio de toda la vida. Así que si a alguien le interesa, pues invitados e invitadas estáis. Ay, qué bien, pues así, oye, pues que te conozcan, firma de libros, que compren la novela y pues bueno, pues luego pues te van a hacer esas preguntitas y demás. Bueno, va a ser una jornada chula, en Santuchu. Este Sí. viernes, ¿la hora la has dicho, Andrea? A las 7 en 7. Pernet Librería. Perfecto, pues nos apuntamos, que la gente ya lo vaya preguntando sus agendas. Andrea, Eso es. un muso enorme. Vamos hablando es que, con Hugo Susana, y con Ana de Armas. Un besito. Es que ricasco, agur. Seguimos con más actualidad, porque es que el tiempo nos va pasando. Euskotren recargará de noche sus autobuses con electricidad del metro de Bilbao. La solución aprovecha la red eléctrica del ferrocarril metropolitano en sus horarios de menor uso. Gracias a este proyecto se impulsa la alimentación de la infraestructura inteligente de recarga eléctrica que va a instalar Euskotren en los talleres de Euskal Trenbide Sarea ubicados en el municipio vizcaíno de Leioa. Y es que, como decimos, la sociedad pública Euskotren
perteneciente al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, va a incorporar en los próximos meses a la gestión de su flota de autobuses eléctricos en Vizcaya un sistema de recarga inteligente en colaboración, como decíamos, con Metro Bilbao, aprovechando la red eléctrica del ferrocarril metropolitano. La solución de Medusa, en aplicación actualmente en la flota de autobuses eléctricos de Bilbobús, va a permitir a los autobuses eléctricos urbanos e interurbanos de Euskotren, en un plazo aproximado de 6 meses, utilizar una infraestructura eléctrica ya existente y de alta potencia, como es la de Metro Bilbao, para dar un servicio complementario de recarga a otro transporte público, principalmente en horas, las nocturnas, en las que ambos servicios reducen su actividad. Con ello se minimizan las inversiones en nuevas conexiones eléctricas, optimizando el uso de la potencia contratada por el suministrador. Este sistema permitirá recargar la flota de autobuses eléctricos de Euskotren sin afectar al servicio de transporte ofrecido por Metro Bilbao. Para ello se instalará la infraestructura inteligente recarga en los talleres pertenecientes al ente público, como decimos, ETS, Euskal Trenbide Sarea, ubicados en el municipio vizcaíno de Leioa. En algunos momentos tenemos que pararnos y ver las necesidades con perspectiva, ya que las soluciones a veces están mucho más próximas de lo que nos pensamos. La cercanía de los talleres de Euskal Trenbide Sarea, las cocheras de autobuses de Euskotren y la subestación eléctrica de Metro Bilbao aquí en Leioa posibilita conectar estas instalaciones donde recargar todos los autobuses eléctricos de la flota de Euskotren que ofrecen el servicio en el territorio de Vizcaya. Todo ello, en definitiva, sin afectar al servicio de Metro, porque se llevará a cabo una monitorización continua del sistema que siempre va a priorizar el paso de trenes y aprovechar los horarios en los que haya menos actividad ferroviaria para realizar. En algunos momentos tenemos que pararnos y ver las necesidades con perspectiva, ya que las soluciones a veces están mucho más próximas de lo que nos pensamos. La cercanía de los talleres de Euskal Trenbide Sarea, las cocheras de autobuses de Euskotren y la subestación eléctrica de Metro Bilbao aquí en Leioa posibilita conectar estas instalaciones donde recargar todos los autobuses eléctricos de la flota de Euskotren que ofrecen el servicio en el territorio de Vizcaya. Todo ello, en definitiva, sin afectar al servicio de Metro, porque se llevará a cabo una monitorización continua del sistema que siempre va a priorizar el paso de trenes y aprovechar los horarios en los que haya menos actividad ferroviaria para realizar la recarga de autobuses. ¿Por qué decimos que estamos ante una solución inteligente e imaginativa? Porque en el sistema eléctrico que circula de manera continua por la red para alimentar el metro de Bilbao, hay horas de menor uso, sobre todo en horario nocturno, en las que se puede aprovechar la capacidad de la red para recargar los autobuses eléctricos de Euskotren. Es un excedente dentro de la gran potencia contratada que vamos a canalizar hasta aquí. Lo vamos a hacer con la solución planteada por Medusa, una sociedad integrada por el Gobierno vasco a través del Ente Vasco de la Energía y de Repsol. En algunos... Para los que nos cuesta conciliar el sueño por el día a día, el estrés, el abuso de las pantallas, los problemas, la situación política mundial y demás, etc., pues estamos de enhorabuena porque hay una auténtica revolución y además con dos estudiantes vascos que han conseguido que la falta de descanso, que es uno de los grandes desafíos actuales, pues pueda tener sus horas contadas, además sin uno de los ingredientes que a veces siempre hablamos del tema de la melatonina. Vamos a contarles, van ellos a contarles todos los detalles de, como decimos, esta startup, esta innovación. Joaquín Sanz es cofundador de Dive Longevity, creo que lo digo bien. Joaquín, buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Exactamente. No lo he dicho bien. ¿Cómo se dice, Joaquín? Perfectamente, Dive Longevity. Uno de los cofundadores, enhorabuena, Joaquín, estudiante de Lane, ese grado de Mondragón Universitatea, que es liderazgo emprendedor e innovación, que es Lane, y su team coach de Mondragón Universitatea, Maitane Martín. Maitane, buenas tardes, arrastión. Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, antes de nada, Maitane, hombre, 2 estudiantes del grado Lane de Mondragón Universitatea, donde nace esta startup, un suplemento sin melatonina para ayudar a algo, Maitane, que nos viene muy bien al descanso, a esos problemas de sueño, algo importante que nace desde la propia uni y dando otra vez de nuevo valor a lo que es emprender dentro de la propia universidad. Así es. Este proyecto de Joaquín y Bryce, bueno, nace dentro del grado universitario Lane, donde se promueve pues estar en la vida real, emprender de verdad. Este es vuestro 4º año, todo empezó hace 4 y desde experimentos muy pequeños, pues Joaquín y Bryce han conseguido en ese marco universitario y con una red de seguridad lanzarse ya a la piscina y tener su propia empresa y, bueno, convertirse en emprendedores y líderes, que es lo que desde Lane y desde la Universidad de Mondragón hemos acompañado con mucho orgullo. Joaquín, junto con tu compañero, con Bryce, ¿cómo surge la idea y cuál es un poquito este avance que se da a la hora de intentar, ¿no? Hablar del descanso y evitar esa falta de sueño y poder tener un sueño reparador y de calidad? ¿Cómo surge la idea? Pues un poco como decía Maitane, gracias a estar en esta vida real, a estar en una demo, es una simulación realmente lo que es la carrera de Lane. Hemos podido vivir en diferentes países, hemos explorado diferentes mercados, conocido diferentes realidades y hemos conocido tendencias de productos que todavía no existían en España. Eso sumándole a la causa de que España es uno de los países donde más ansiolíticos se consumen para el descanso y realmente nos está atajando el pilar fundamental a este mal descanso, que es el estrés, pues es como de la mano de profesionales y de un laboratorio español hemos desarrollado nuestro primer producto para el descanso nocturno, que como bien has comentado, pues Dive Dreamer. ¿Cuál es la novedad cuando hablamos de un producto, ¿no? Un suplemento sin melatonina? ¿Esto por qué es importante, Joaquín, para la gente que nos está escuchando? De acuerdo, pues una de las principales promesas que tenemos en Dive Longevity, la marca, es la melatonina, es la hormona del descanso, es del sueño. Entonces lo vemos como un suplemento que puede ser utilizado en diferentes ocasiones, pero al estar centrado nuestra marca en una marca en promover el bienestar, la longevidad a largo plazo, no es un compuesto que se pueda utilizar, que no recomendamos, los profesionales no recomiendan su uso día a día, ya que pues sí que es recomendado en diferentes ocasiones, como desfases horarios, jet lag, pues turnos, guardias nocturnas, cuando tu ritmo circadiano, que es la rutina del sueño que tienes tú personalmente, cambia, pues tiene sentido pues esa pequeña dosis de la melatonina. Sin embargo, no tiene tanto sentido cuando se trata de tomarlo día a día y eso es lo que buscamos con nuestra fórmula. Son 6 compuestos que actúan en sinergia para promover esa relajación, bajar, reducir ese estrés previo a la noche y poder dormir de una manera natural. Sin, vamos a decir, porque claro, todos los días, ¿no?, tomar suplementos con melatonina, pues a la larga, Joaquín, pues nos puede causar, no sé si algún tipo de problema. Quizás sí, no estamos hablando de problemas, hay diferentes estudios pues, que han revelado en determinadas ocasiones que puede llegar a generar cierta somnolencia matutina, quizás despertares en los que no te levantas con tanta energía, vitalidad, y nosotros somos fieles partidarios de optimizar ese descanso con compuestos que están estudiados clínicamente, que tienen respaldo científico y que ayudan a producir esa melatonina de una manera natural. Además, bueno, se disuelve en agua, es algo, ¿no?, muy facilito, ¿no?, para tomarlo en forma de bebida. ¿Y cómo ayuda? Porque habláis de las diferentes fases del sueño, antes, durante y luego ya del después, el levantarnos, bueno, como si abremos como pues un bebé, como cuando duermes, yo que sé, 15 horas, que sea un sueño reparador, ¿no? Claro, a veces que podemos estar muchas horas, pero realmente no descansar, podemos estar tumbados o tumbadas de 10 horas y pensar que hemos descansado y realmente no es así. ¿Cómo ayuda? Porque son esas diferentes fases, ¿no, Joaquín? Eso es, completamente de acuerdo, estás en lo cierto. O sea, nosotros, nuestro producto, el objetivo es no únicamente ayudar a quedarte dormido, sino que te acompañe en estas 3 fases. Desde antes del descanso, cuando te metes en la cama, a poder reducir esa hormona del estrés, que es el cortisol, hasta durante la fase, bueno, del sueño, para promover ese sueño continuo, reparador, profundo, y luego, bueno, con compuestos como el magnesio bisglicinato, L-teanina, glicina, y luego por la mañana pues te ayuda a levantarte más revitalizado pues con el azafrán o con la vitamina B6. Como nuevo.
como nuevo, como bebé, como has comentado. Exactamente. Oye, Maitane, dos estudiantes de Mondragon Universitatea, como decimos del grado Lane, imagino que habréis visto, ¿no? Vosotros los team coach, ¿no? Los que se encargáis también, ¿no? De ese acompañamiento a los estudiantes de la uni. No sé si habéis visto algo, oye, tan necesario en nuestra sociedad, como decíamos, actual. Me imagino que hay muchas ideas innovadoras, muchas ganas de emprender, pero Maitane, no sé si habéis visto algo así que realmente que sale ya para comercializarse. Bueno, sin duda es una de las innovaciones recientes más interesantes. Es verdad que, como en el grado Lane, les animamos a probar y a innovar y a buscar dónde está aquello que no existe y es necesario, ¿no? Y a conectar mucho con las problemáticas que tenemos ahora, ¿no? Pues el descanso está claro que es una de ellas, y desde ese acercarles las problemáticas y unido también a sus gustos, sus pasiones, ¿no? Lo que a ellos les apetece más desarrollar, pues hombre, son gratas sorpresas, porque realmente vemos proyectos que con 22 años tienes, ¿no, Joaquín? Sí, pues 21 la verdad, años, sí. 21 o 22, pues es que es pues eso, mucho orgullo ver cómo se atreven y cómo salen al mercado de verdad, ¿no? Esos polvos que son pruebas, están buenísimos y que además tienen efecto. Entonces, sí que es una grata sorpresa y innovación de verdad. Innovación que está dentro de poco, espero que esté disponible. Os iba a preguntar, Maitane, Joaquín, ahora, ¿cuál va a ser los siguientes pasos? Porque ya está, ¿no? La idea, ya habéis configurado, ¿no, Joaquín? Esa startup, ¿no? De la mano, como decimos, de Mondragon Universitatea, de la uni. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pedir también más, bueno, pues que tenemos ese apoyo también, ¿no? Institucional, instituciones, programas, ¿no? Quizá, ¿no? De DIPU, Gobierno Vasco, no sé qué, ¿cuáles son los pasos para que esto ya, bueno, no sé, se desarrolle, os haga el mercado? No sé si estáis en ello y dentro de poco podemos poder comprarlo. Pues después de más de un año de desarrollo, junto a un laboratorio, numerosos profesionales de la salud, desde bioquímicos, médicos del sueño, nutricionistas, expertos en descanso, estamos orgullosos de decir que lanzamos ya hace un mes, el 9 de febrero, ya disponible en nuestra tienda online, que como te has comentado, Dive Longevity, escrito Dive Longevity, y con V. Y nada, estamos muy orgullosos pues de estar acompañados tanto de la Universidad de Mondragón, del grado Lane, de estos maravillosos coaches, como también de la Diputación, y ahora mismo, pues de la mano eso, de programas del Gobierno vasco, de el Área 1, pues ya apuntar a cuáles son los siguientes pasos, pues mejorar la tecnología de absorción de nuestros compuestos, mejorar a la hora de la estrategia de la entrada al mercado a diferentes puntos de entrada, como son los físicos, y con muchas ganas y con ambición de que este es un proyecto de vida para mi socio y para mí, para Bryce, y nada, con mucho... Esto no es un PFG, sino algo que vemos como que es una problemática real, existente, y que realmente se está innovando en el mercado, un producto que no había llegado y que está presente en otros mercados como el americano, Reino Unido, incluso Centro Europa. O sea que después de este lanzamiento dormís tranquilos, ¿no? Sí. Ya llevo un mes y medio tomándolo, y la verdad que las métricas y yo a nivel sensación estoy genial. Así que nada, os animamos todos a probarlo, está disponible en nuestra web. Y nada, para que tengáis un descanso reparador y dormáis como bebés, como habías comentado antes. Oye, qué bien, pues nos lo apuntamos, que así no tenemos que echarnos tanto anteojeras, que esto al final machaca, porque hay que tener en cuenta, no se lo hemos dicho al comienzo, Joaquín, Maitane, que el sueño, ese sueño reparador, ese sueño de calidad, es fundamental cuando hablamos de longevidad, ¿no? De tener una buena calidad de vida. Hablamos siempre de la alimentación, que sí, hablamos de ejercicio físico también, pero hay veces que, ¿verdad, Maitane, Joaquín? Pocas veces le damos la importancia que se merece al sueño, al descanso, ¿no? Hablamos siempre de actividad física, importante, alimentación y demás, ¿no? Socializar, pero el descanso, el sueño, parece que es como va, nos echamos ahí y pues lo que sea lo que Dios quiera, no. El sueño, Joaquín, es fundamental para tener una buena calidad de vida y llegar a tener un poquito más de años y en buenas condiciones. Eso es. Nosotros realmente nos dimos cuenta, después de hablar con todos estos profesionales de la salud, de esta investigación que hemos hecho a lo largo de este año, previo a lanzar la fórmula, nos hemos dado cuenta que el descanso es el principal área olvidada de la salud, del bienestar, que la mayoría de profesionales están de acuerdo con que es el pilar fundamental de la salud y de la longevidad. Tú puedes tener muy buena alimentación, un muy buen entrenamiento,
que si realmente no tienes ese descanso reparador, esas fases REM que te ayudan a reparar no solo físicamente, muscular, sino también a nivel mental, creativo, no tienes esos avances que estás buscando o esa longevidad buscada. Y es verdad que con el estilo de vida actual es cada vez más complicado encontrar las 8 horas de sueño recomendadas y que además sean de calidad, ¿no? Esto es un reto. Y que cada vez vivimos más años, como dices, y que necesitamos esa gasolina para tener un día más presente, ¿no? Claro que sí, para rendir al día siguiente. Joaquín, Maitane, pues me habéis convencido. Maitane, vaya empresarios que tenéis en el Mondragón Universitatea. Enhorabuena, sorionak, de verdad, por, como decimos, ¿no?, ayudar, ¿no?, y apoyar el emprendimiento desde la uni. Y Joaquín, pues enhorabuena a ti, a Bryce, por esta maravillosa idea. Ahí nos toman los polvitos para poder, encima con sabor a piña, ¡buah, qué maravilla! Para poder descansar. Sí. Qué ricasco. Sabor tropical, sin azúcar, endulzado. Eso está muy bien, sí, también por si acaso, que no nos suba la glucosa. Joaquín, Maitane, un beso enorme, es que ricasco a los dos. Hasta luego. Agur. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y en nuestra sección Agur Fakes, aunque hay alguna fake que se sale de la actualidad política y mundial que les vamos a contar, pero claro, tenemos que comenzar con esa guerra, con esa tensión en Oriente Medio. Un vídeo en el que supuestamente se mostraba el ataque a una refinería de Haifa en Israel, que bueno, pues que parecían que eran reales, porque se hablaba, ¿no?, de ese ataque, ¿no?, a diferentes puntos estratégicos, tanto Estados Unidos y de Israel hacia Irán como de Irán hacia Israel. Bueno, pues no es cierto, en este caso no es un ataque a esta refinería israelí, son imágenes grabadas en concreto en Teherán, en Irán, o sea, vamos, en otro lugar también implicado en el conflicto. Un vídeo de una fuerte explosión durante la noche que, como decimos, supuestamente mostraba el ataque, como decimos, de Irán a una refinería situada en Haifa, en Israel. Pues no es Israel, sino que las imágenes datan del 7 de marzo de este año, sí, pero en Teherán, la capital de Irán. Las publicaciones que aseguran que es una refinería, bueno, pues son, como decimos, informaciones falsas y publicaciones que están divulgando esta noticia fake, como decimos, no es una refinería destrozada tras los ataques de Irán, sino que es, como decimos, la capital iraní, Teherán, con lo cual, de nuevo, pues equivocando, en este caso, bueno, me imagino intencionadamente, los diferentes países implicados principalmente en el conflicto. Y de nuevo, en esa escalada militar en Oriente Medio, bueno, un vídeo también supuestamente mostrando un incendio en la residencia del presidente de Israel, Netanyahu, tras, como decimos, ese recrudecimiento de el conflicto en Oriente Medio. Bueno, pues no tiene nada que ver con el incendio de la residencia de Netanyahu, que no consta evidentemente de que no hay ningún incendio en la residencia del presidente israelí, sino que son imágenes del 8 de febrero también de este año, pero en Estados Unidos. Un vídeo en el que se muestra una casa en llamas durante la noche no es de la residencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras, como decimos, el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán. Son imágenes del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, a través de una búsqueda inversa del vídeo en que se encuentra una versión de mayor resolución publicada en Facebook, ubicando las imágenes en el barrio de Park Place, en el municipio, como decimos, de Garroway, en Nueva Jersey. Como decimos, no tiene nada que ver con el incendio, porque no hay constancia a día de hoy de que la residencia del señor Netanyahu haya sufrido ningún incendio. Así que, de nuevo, pues noticia fake y divulgando también un bulo a colación de el incendio que no existe a día de hoy de la residencia del señor Netanyahu.
Bueno, y también equivocando, bueno, ya no solo fechas, sino lugares. En el contexto del conflicto también, como decimos, en Oriente Medio, entre Estados Unidos, Israel e Irán, circula en redes sociales una imagen que muestra una explosión masiva en un edificio de viviendas que Grok sitúa erróneamente con la ciudad de Valencia. Ojo, qué culpa tienen los valencianos y valencianas. Como si la acción hubiera tenido lugar durante una mascleta de las Fallas, que es, bueno, pues esa celebración tan tradicional de la ciudad que, por cierto, se tuvo que suspender por causa de la lluvia. Bueno, en esta ocasión, ante la pregunta de usuarios a Grok sobre si las imágenes correspondían a Israel, la IA respondía falsamente que se trataba de un espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, como decimos, las imágenes corresponden a un ataque israelí en Beirut, en Líbano, en noviembre de 2024. No es un edificio explotando en Valencia, con lo cual hay aquí un rollo que se está montando la inteligencia artificial, Grok, porque como decimos, ante preguntas de los usuarios y demás, bueno, pues decían que era la mascleta de Valencia durante las Fallas, que por cierto, como decimos, se tuvieron que suspender. Como decimos, la imagen de un edificio explotando no es Valencia, es un bombardeo en Beirut y no es de este año, que también Líbano está ahora mismo en conflicto, es en noviembre de 2024. El origen de la desinformación está de nuevo en un error de la IA de X, antiguo Twitter de Grok, cuando le preguntan los usuarios y lo sitúa pues en Valencia y demás. O sea, es un bombardeo en Beirut en 2024, con lo cual no tiene nada que ver con las Fallas, afortunadamente. Bueno, y algo también bastante llamativo, un vídeo en el que supuestamente dos aviones se rozan en Teruel, en el aeropuerto de Teruel. Bueno, pues es un vídeo totalmente falso, ya lo ha desmentido el propio aeropuerto, y afirman que se ha creado con un programa de videojuegos y que esas maniobras en concreto, que se están rozando, madre mía, que esas maniobras son imposibles, Como dicen, desde el aeropuerto de Teruel se afirma maldita.es que el vídeo es totalmente falso y está creado con un programa de videojuegos. Además dice que son totalmente imposibles, como también, bueno, pues aseguran auténticos expertos. Imágenes que no son, vamos, que son algo recurrentes, aunque son de ahora mismo, porque ya se difundieron en el año 2025 situándolas en Tailandia o en Dubái. Ahora las sitúan en el aeropuerto de Teruel, pero que en el año 2025 pues también la situaron en Tailandia o Dubái. Dos Boeing 7 casi chocan en el aeropuerto de Teruel, es así como el titular que se ha difundido a través de este vídeo. Como decimos, totalmente erróneo, totalmente fake, porque bueno, pues ningún avión de estas dimensiones es capaz de hacer estos movimientos, moverse tan rápido, ni hacer, bueno, pues tener esta imagen, sino que son creadas con un programa de videojuegos. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Continuamos en las tardes de Tele7 y bueno, qué decir del gran Rosendo Mercado, y es que, bueno, toda una vida en la carretera, con conciertos, con giras, creando auténticos himnos del rock en castellano, un auténtico referente de nuestra escena musical, y para, bueno, pues tener como testimonio vivo esas historias, esas anécdotas, algún detalle curioso, bueno, muchas cosas que contar en su biografía, una nueva edición ampliada de su biografía, Rosendo, quiero que sueñes conmigo. Tenemos a uno de sus autores, Quique Turrón. Quique, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien hallado. Bueno, Quique, junto con Quique Babas, esta gran Biblia, ¿no? Bueno, pues de uno de los referentes de nuestra música, que sigue incombustible, el gran Rosendo, pero es una nueva edición ampliada. Se han añadido, ¿cuál es un poquito el recorrido que tiene también esta biografía y cómo surge, bueno, pues la idea de los dos Quiques de contar la historia viva de uno de los grandes de nuestra música? Pues mira, la idea surge pues de juntar desde que en el año 1997 Robe Iniesta
pues Robe Extremoduro nos presentó a mí y al otro Quique a Rosendo. Pues nosotros teníamos relación por entonces con Robe, pero no con Rosendo, y en un acto que se celebró aquí en Madrid para entregar a Platero y tú disco de plata, de platino, de oro, vete tú a saber, pues le pedimos a Robe que nos presentase a Rosendo, ¿no? Que nosotros todavía no le conocíamos. Y Robe dijo a Rosendo Rosendo, te voy a presentar a dos periodistas musicales de los de verdad, pero son de los de verdad, de los nuestros. Y se ve que pues Rosendo le hizo caso por no sé qué extraña razón, y desde entonces, pues a lo largo, te hablo del año 1997, estamos hablando del Pleistoceno inferior, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, Quique y yo empezamos nuestra carrera en esto del mundo musical, pues haciendo entrevistas, colaborando en revistas, en televisión, teniendo un montón de cosas, y a lo largo de esos años, pues fuimos teniendo muchas entrevistas con Rosendo, pues cada vez que sacaba un disco, cada vez que publicaba, cada vez que había una rueda de prensa, cada vez que había un ciclo de entrevistas, nosotros pues guardábamos un trocito, pedíamos nuestra cita para entrevistar a Rosendo. Llegó un buen día que teníamos pues confianza con Rosendo como para pedirle que si le podíamos hacer un libro de entrevistas, ¿no? Así un libro de charla con él. La editorial Zona de Obras de Zaragoza sacaba entonces una colección que era libros desde el diván, ¿no? Y entonces pues un periodista se juntaba a un artista y hablaban largo y tendido sobre lo humano y lo divino. Esto fue en el año 2000 y algo, y entonces un buen día Quique y yo, revisando todo lo que teníamos en ese libro y que habíamos hablado, dijimos estaría muy bien hacer una biografía oral a los Leño, porque pues, Rosendo había contado un montón, Leño habían existido, siguen siendo un grupo referente para el rock de aquí, para el rock en castellano, ¿no? Habían marcado, y además de ser pues el primer grupo de Rosendo, que curiosamente pues no tenía ninguna biografía escrita, ¿no? No había un libro específico, y decidimos hacer esa biografía, ¿no? Se llama Leño, el origen del rock urbano, todavía lo sacó la misma editorial, precisamente que saca este libro de Leño, Bau Bilbao Editorial, sacó aquel libro. Y ya, pues, juntando todo nuestro baúl de cosas de Rosendo, teniendo contada la historia de Leño, después de ese libro habiéndole seguido a entrevistar, resulta que para su gira de despedida, cuando Rosendo decidió que se iba a retirar y que iba a hacer la última gira y que se iba a jubilar, pues en vez de dar entrevistas o conceder pues una rueda de prensa, decidió que mejor le entrevistásemos nosotros en una larga entrevista, y que pues eso iba a salir como acompañando pues ese concierto de despedida que se iba a publicar, ¿no? Nos lo encargó también a nosotros. Entonces ya el baúl fue aumentando tanto que ya con Rosendo jubilado dijimos, hay que volcar todas estas declaraciones, ¿no? Hay que volcar esta gran entrevista, que si juntamos lo que tenemos de aquí, lo que tenemos de allá, lo que hemos ido haciendo miguita a miguita, si lo juntamos todo, tenemos la biografía definitiva de Rosendo. Y eso es el libro que sacamos, ¿no? Rosendo quiere que sueñes conmigo, esta es la edición anterior, ¿no? Y ahora lo vamos a reeditar, pues para empezar, porque el libro salió y se agotó en apenas año y medio, en año y poco, la verdad que se agotó la edición, y pues siempre hay un remanente de gente que pregunta oye, ¿y esto lo vais a hacer? Y han ido pasando los años, han ido pasando más años, y el caso es que hemos seguido, como buenos rosendianos que somos, aunque él se haya retirado, los que creemos en su liturgia, la seguimos refrescando casi día a día, ¿no? Pues nos dimos cuenta, además Quique y yo empezamos a hacer una colección de cómics, ¿no? Que hemos sacado pues el de Joaquín Sabina, hemos sacado el de Fito. Nos dimos cuenta que también de Rosendo, ya de hecho en el primer disco de Leño, en la portada de papel interior del vinilo, pues había como una canción representada en cómic, y dijimos, pues mira, que ya que lo vamos a reeditar, pues vamos a darle un poco de este mundo que estamos ahora disfrutando del cómic, ¿no? Y vamos a darle pues esa visión de cómic que tiene Rosendo, pues añadiéndolo a estas páginas que había que reeditar y que ya teníamos hechas, y eso es lo que estamos haciendo una vez más, junto con Bau Bilbao estamos haciendo esto. Y la verdad, que has dicho al principio un comentario que quería señalar en realidad Quique y yo no contamos, tenemos aventuras con Rosendo y vivencias, pero en este caso es más bien el que cuenta todo, puesto que el formato pues es una gran entrevista en la que vamos desglosando pues casi año a año de su vida, desde que nace hasta que se jubila y más allá, y lo va contando pues él.
Quique, fíjate, pero estamos hablando que son 2 décadas, ¿no? De entrevistas, de charlas, de conversaciones, de anécdotas. No sé, ya sé que esto es algo que me lo habrán preguntado en innumerables ocasiones, que no es muy original, Quique, pero que la gente igual dice, bueno, pero fíjate vosotros, ¿no? Con tanto, ¿no?, material, ¿qué es lo que más, no sé, os sorprende, o lo que la gente quizá, o lo que descubrís de Rosendo, que quizá la gente no sabe, ¿no? Porque es un tipo bastante directo, ha dado entrevistas, sí, ¿no? Y lo conocemos como artista, como músico, pero no sé si también a través de esta biografía vamos a conocer, pues, a ese Rosendo, pues más personal, quizá. Bueno, desde luego que sí, o sea, me refiero, para mí hay una cosa, o sea, sí y no, porque tampoco Rosendo te creas que habla mucho de su vida, pero sí, evidentemente pues habla de cosas que ha hecho, viajes. Aquí que ya a mí de todas maneras cuando hacíamos todas estas entrevistas o siempre hemos tenido, bueno, con Rosendo y con otros artistas que nos interesa y nos mola lo que dicen y que utilizan pues un lenguaje que no es el obvio o el más literal, así que te cuentan historias pasa Manolo, ¿qué pasa Pepe? Sino que le dan una vuelta pues siempre nos ha traído esa poesía que tiene Rosendo, ¿no? Esa manera de decir las cosas, ese triple y cuádruple sentido que le da a las cosas, ¿no? Entonces, buena parte de cada disco que repasamos y de cada capítulo en el que se tratan discos, pues es darle esa oportunidad que él mismo nos explique esas canciones, qué quiere decir con esas palabras en esos momentos y quizá ahí pues uno se encuentre sorpresas pues que molan, ¿no? O verdades que uno no conocía o pues un quinto sentido, una letra que alguien se pensaba que iba de una cosa y Rosendo estaba pensando en otra completamente distinta por completo, pero sí, evidentemente también pues hay esa parte pues porque se narran las giras, se narra su relación con la industria musical, se habla también de su pues, relación con esto que decimos de las entrevistas, ¿no? De tener que sacar discos y tener que hacer una rueda de prensa para darte a conocer. Date cuenta que estamos hablando ya no de tiempos donde no existían las redes sociales, ni era todo tan instantáneo, ¿no? Sino pues en tiempos donde tenías que pasar pues por la radio y te tenía que sonar la entrevista en los 40 principales y tenías que salir en TV1 y una serie de cosas que han ido cambiando con Rosendo y que, bueno, pues él ha hecho cambiar a su manera, pues mostrándose como el artista que es, ¿no? Este artista honesto, tan honesto como ejemplar, ¿no? Que yo siempre digo que ha dignificado, ¿no? el oficio de ser rockero. Claro que sí, dentro de esas canciones, ¿no? Y cuando hablas, ¿no?, de las letras, la importancia para muchos, ¿no?, un filósofo de barrio, ¿no?, un auténtico poeta del rock, él no sé si lo ve así, ¿no? O dice, oye, yo estas canciones os contaba un poquito, ¿no?, de cómo las componía, porque claro, nosotros tenemos esos auténticos himnos, ¿no?, y le tenemos, ¿no?, como el mito, ¿no?, la estrella que le consideramos, pero no sé si él decía, oye, pues yo he hecho esta canción así porque quería expresar esto directamente y punto, ¿no? Total, o sea, vamos, yo os recomiendo que todo el mundo investigue y meta las narices en el libro Quiero que sueñes conmigo, en esta nueva reedición que va a sacar Bau Bilbao, que además aprovecho para decir que si no el editor me tira de las orejas, que está en pre-reserva, ¿no? Lo reservas y en mayo te llega y como... Además es aquí la editorial, ¿no? Perdón, Quique, la editorial es bilbaína. Bau Bilbao, hombre, claro. Que también, pues ya vamos a barrer para casa, que también hoy es un punto, digo. Es un puntazo y además al ser de Bilbao no quieren aparte del que se compre el libro, les regalan una camiseta exclusiva. Es decir, pues la casa por la ventana, ya sabes cómo son allá. A lo que iba, que yo recomiendo a todo el mundo que tenga esa curiosidad de poder indagar en esas letras, pues lo que te digo, pues como son las de Rosendo, que no son obvias, ¿no? Que sabes que detrás de Picaporte sabes que va contando cosas, pero que está haciendo una lectura por detrás, que está contando cosas. Y Rosendo, pues hemos tenido la suerte que en todos estos encuentros, en todas estas entrevistas, horas de charla que hemos tenido con él, ¿no? Pues ha ido desgranando eso que hay detrás y en efecto, pues muchas veces a lo mejor no tiene el tanto sentido como le podemos dar nosotros, ¿no? Aquí está hablando de un futuro mejor, pues no, Kika, iba por la acera, me tropecé con una caca de perro y dije, joder, cómo es Madrid, y te llevas de, ¡hala, sí! Yo, de hecho, vamos, escribo biografías, pero mi género favorito, digamos que como lector, es
es las biografías, pues por eso que me aportan, ¿no? Biografías de músicos, de actores, de gente que ha representado una cosa y tú le das la importancia al culmen y luego lo lees y el Menda, pues no, justo ese día baja por el pan y me encontré una señora y es la que me... sí, tío, en serio. Y en este libro hay mucho de eso, ¿no? Pues porque, para empezar, Rosendo es más bien reservado, ¿no? Si él pudiese, pues solo haría las canciones, la guitarra y no daría más explicaciones, pero sí hay detrás toda esa amiguilla y bueno, pues ver también la persona que hay detrás, que en el caso de Rosendo, artista y persona creo que van muy cogidas de la mano, pero bueno, al que le gusta desde luego aquí va a encontrar pues esa esencia, esa parte que no se sabe, no se conoce tan evidente de Rosendo, aparte de, por supuesto, pues la historia de este país, ¿no? Rosendo empezaba en el año 72 o 73 con las primeras formaciones, digamos que inventándose el rock, ¿no? Pasando de como él decía, por entonces estaban los melódicos, ¿no? Y entonces llegamos los greñudos, los rockeros, pero no existía ese concepto, actuaba un melódico con una orquesta. Vamos, de hecho, él fue orquesta pues de ese tipo de Janet o de gente así, pues que le cogía y el de guitarrista interpretabas un repertorio y punto, no había derecho a que tú tocases tu propia canción en un concierto porque, vamos, si no te echaban al pilón a la mínima. Entonces él viene de todo ese... De haberse inventado ese oficio, ¿no? y haberlo hecho a su manera y con ello, pues por supuesto, y queda evidente a día de hoy demostrado, es que ha influenciado pues a mogollón de artistas, grupos, estilos que han venido detrás y que han mantenido pues el rock como espina dorsal de su estilo. Totalmente, creo escuela, es verdad, hay muchos artistas que han seguido la estela de Rosendo en leño y luego Rosendo también en solitario. Un artista, entonces también, Quique, por lo que estás comentando, generoso, aunque bueno, tímido y reservado, pero con vosotros, ¿no? Con los dos Quiques, ¿no? También con Quique Babas, generoso en el sentido de que bueno, tenía ya esa confianza, os daba las entrevistas, que eso es importante, ¿no? Que un artista que a veces son un poco reticentes, pues oye, confiará en vosotros y bueno, contará, ¿no? Subidas, el proceso creativo y demás. Es un artista, yo creo que eso también es generosidad, ¿no? Tener esa relación con vosotros de tantos años, de casi 2 décadas. Es muy buena, me estoy riendo ahora porque me viene con esto que estás diciendo a la cabeza, ¿no? Cuando hicimos esta última entrevista, ¿no? Durante la gira de despedida que habría de ir en él y que va en él, está colgada en YouTube también, una entrevista muy larga, ¿no? Que iba en el DVD o en el directo que sacó. Entonces me acuerdo cuando quedamos esa mañana en un hotel de Burgos que habíamos quedado, ¿no? ¿Qué pasa? Abrazos y tal. Y se sentó y dijo, bueno, esto vamos a acabar cuanto antes mejor, ¿no? Vamos a quitárnoslo de encima ya, ¿no? Hasta la última puñetera entrevista diciendo la tengo que hacer, pero no quiero, ¿sabes? Y es como vosotros, pero si pudiese diría que no. Y es algo que ha mantenido, ¿no? Me imagino, porque luego el Rosendo, o sea, en cuanto apagabas la cámara o quitabas la grabadora, pues ya más a gusto de, bueno, ahora vamos a echar un cigarro y una cerveza y qué tal, chico, la parienta y los niños y cómo va y hablabas de cosas normales, pero una vez que era ese trabajo que todo eso me sobra, eso de posar para una foto, pero si Rosendo tienes un estilazo, tío, que marcas tendencia, que no, si puedes evitarlo lo evitaría. Entonces es esa pues humildad y manera de ser, ¿no? Tenaz en lo suyo, en componer esa buena canción, en dar un buen disco, en hacer un directo a la altura, ¿no? Y nunca bajarse los pantalones, siempre haber mantenido a lo largo de toda su carrera y su precuela con Leño, ¿no? Con haber mantenido siempre el rock como estandarte, ¿no? Esa frase que tiene también, que sale aquí en la biografía que el otro día leía, es ese rollo de yo seré rockero aunque me quede calvo, ¿no? Es ese rollo de sin melena, yo siempre seré del rock y creo que es algo que desde luego pues ha contactado con ya no solo grupos, sino pues con toda los miles de personas millones de personas que le siguen escuchando y que siguen echándole de menos y reivindicándole, pues, en cuanto hay una grieta, ¿no? Pues poderle reivindicar, porque es cierto que ha dejado una huella impresionante y lo bueno de una persona así, y ya con esto acabo, que estoy con el palique del café, debe ser que me he tomado, que es el rollo de que tenemos por fin una estrella del rock a la altura del rock de verdad, de que se ha retirado y está viva,
¿no? Se ha jubilado, ¿no? Ha hecho el oficio del rock entero. He llegado, he cumplido mis 65 años, ya he cumplido mis años de oficio y me retiro y ahora pues vivo tranquilamente y contemplo todo mi legado y lo puedo disfrutar de mi vida y de lo que he hecho y de ver lo que pasa y, joder, eso me parece un caso único y la verdad que ejemplar y que da mucha vidilla. Totalmente. Pues Quique, la biografía de Rosendo maravillosa, que nadie se la pierda. Un beso enorme, compañero. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias y gracias por darme el ratito. Un besín, gracias. Un besazo. No tenemos tiempo para más. Mañana nos vemos. Bien arte, agur.